¿Amante de la historia y la religión? Nuestros programas te llevarán en un viaje a través del tiempo y las creencias, explorando las culturas y la religión en conexión directa. Descubre el pasado con Fray Severiano de Cáceres. Y estamos en nuestro programa Al ritmo de la mañana. Tenemos conexión directa. El Padre Severiano de Cáceres Anaya nuevamente con nosotros ya después de una pausa que hemos tenido, y hoy nos pone el tema para seguir hablando de la historia. Y en ese programa hablar de la época en que llegarían a Chota los españoles para residir. Nos remontamos a los años 1540 y 1548. Padre Severiano, buenos días y bienvenido a Santa Mónica Radio. Hola Jaime, buenos días después de tanto tiempo, y a los amigos de Radio Santa Mónica. Aquí estamos de nuevo, que seguramente habrán olvidado ya de qué veníamos hablando. No, está pendiente pues lo que hemos venido contando, porque hablar de la historia nos pone ahí de manifiesto cómo ha sido el procedimiento de lo que hoy nos corresponde, cómo llegarían los españoles a Chota para residir, ¿no? ¿Cómo fue ese procedimiento, padre? Bueno, pues ese procedimiento fue y parte de 1535. 1535 Pizarro hace las encomiendas y esa encomienda pone al frente a un encomendero. En el caso nuestro de Cajamarca, nosotros, tengan los amables oyentes de Santa Mónica, no pertenecíamos a la provincia de los Guambos. Eso fue muchísimo después, ya siglos después. Sino en un principio, en tiempo de los incas, nosotros pertenecíamos a la provincia de Caxamarca. Estábamos dentro de la guaranga de una de las guarangas, la de Bambamarca, que es de Caxamarca. Bien, ahí Pizarro, en 1535, encomienda a Melchor Verdugo. Y hemos hablado de este personaje porque este personaje es clave en nuestro... queremos saber cuándo fue que llegaron allí los españoles y formaron el pueblo al estilo español. Nosotros hablamos de 1540, 1548, ¿por qué? Porque desde 1535 este señor que llegó a Cajamarca caminando con Pizarro, que no tenía ni un triste caballería, ni un caballo, que era un don nadie, después se convierte, después de la toma de Cajamarca, se convierte en un hombre rico, porque se le reparte también lo que Pizarro le da, lo que le corresponde a él como conquistador, ¿no? Como soldado. Y compra un primer caballo y sigue creciendo este chico humilde, sencillo, que es un don nadie, se convierte en un capitán. Y este capitán resulta que, por ser uno de los que llegan a Cajamarca, a la conquista del Perú, donde comienza la conquista del Perú, pues se convierte en encomendero. Este señor hemos hablado de él muchísimo en programas anteriores, es un ambicioso, es un hombre oportunista, es un hombre que tiene un objetivo concreto, de la nada hacerse un gran señor, un millonario, que llamaríamos ahora, y efectivamente lo consigue, y hemos ido dando de año por año, desde 1535 hasta este momento, cómo van creciendo los pasos, cómo de no tener nada tiene caballos, cómo de no tener nada tiene un gran capital, cómo viaja a España 2 veces, cómo viaja a Cuzco, cómo viaja a Lima, en fin, se mueve por todo el Perú con una habilidad tremenda y consigue tener a su cargo soldados, es decir, que puede dominar toda su encomienda. No es él el que va, él tiene agentes, él tiene personas encargadas, él tiene a su vez como capitanes, es él, pero tiene otros soldados que le cuidan su encomienda. Por eso
lo centramos después de ese largo relato que hemos dado y cómo ha ido creciendo este hombre. Entre 1540 y 48 ya tiene suficientemente organizado él la encomienda, y en concreto la encomienda de Bamba Marca, y más todavía cuando la encomienda de Bamba Marca, a la que pertenece Chota, se divide en 1540. Una división que hablábamos en el último programa, que creo que hace casi un mes. Bien. Entonces decíamos que entre 1540 y 1548, según los datos apuntados, y el que no lo ha escuchado lo tiene en el libro Compendio Histórico de Chota, el primer volumen que escribimos, ahí tiene todos los datos bien escritos y los puede ir viendo, copiando y estudiando. Bien. Este año 1540 hay una real célula de don Carlos, al gobernador don Carlos, que es el rey de España, al gobernador de la provincia de Perú, por la que manda ese informe cuáles son los indios que quiere traer a España Melchor Verdugo. Otra de las visitas de Melchor Verdugo, 1540, pide permiso, tiene que pedir permiso al rey, si no, él no puede para llevarlo, ¿no? Va a llevar indios de su encomienda para mostrarle al rey cómo los tiene ya evangelizados, cómo los tiene educados, cómo algunos ya saben el castellano, etcétera, etcétera. O sea, se mueve en ambientes de la política, en ambientes de gobierno a las altas esferas. La más alta es el gran emperador don Carlos, ¿no? Carlos I de España y V de Alemania. Y se los deja traer. Si quieren ellos venir por su propia voluntad, dice el rey, no los puede traer a la fuerza. Los que traiga tienen que ser por su propia voluntad. Pues bien, este hombre seguramente llevaría de diversas guarangas, y yo estoy seguro que de la guaranga de Bamba Marca viajaría alguno. La guaranga de Bamba Marca, de la cual es cacique don Francisco Tantahuatay, indio, que precisamente, según documentos que ya vimos, ya los citamos, pues este señor vive en Chota. O sea, hemos afirmado ya con documentos que la guaranga de Bamba Marca pertenece a Chota y que el cacique es Francisco Tantahuatay. Hay documentos en el archivo de India. Pues bien, de esta guaranga que el cacique es Tantahuatay, dice que reside en Chota. Y don José de Castilla Altamirano, que es corregidor y justicia mayor del partido de Cajamarca, de esta encomienda de Cajamarca, por una carta de don Francisco Tantahuatay, cacico del pueblo de Chota, da la noticia que los indios del pueblo de Chota mataron a un español que venía de camino, o sea, de esos que iban cobrando encomienda, entonces, en esta época. Es decir, ya en Chota pues hay como si dijéramos, una capitanía, por decirlo de alguna manera para que entienda la gente, como una comisaría, como una oficina en la cual se recoge, los impuestos que tienen que pagar los indígenas, los indios de esa época, ¿no? 1540. Bien. Entonces, él da licencia, y va licencia para que vayan estos indios, y tenemos la importancia que tiene Chota. Tiene mucha importancia porque Chota es la última población importante que se le ha dado una autonomía desde Cajamarca, porque separa la provincia de Cajamarca de la provincia de los Guamos, muy importante. O sea, tiene Chota, aunque no está muy desarrollada, etcétera, etcétera, pero políticamente, socialmente tiene una importancia fundamental antes del tiempo de los incas y después en tiempo ya de la conquista española. Entonces, entre este 1540 a 1548, vamos a ir viendo también, a repetir algunas fechas para que recordar, está la Real Célula de Carlos al gobernador de la provincia del Perú, por la que manda de licencia de 2 años. 2 años. Fíjese, se da el lujo, Melchor Verdugo, de dejar su encomienda durante 2 años. Es decir, su encomienda ya la tiene segura, no la pierde, la tiene bien controlada a través de su gente que trabaja para él, de su pequeño ejército militar.
y sus pequeños contadores, contables, que van a cuidarle su hacienda. Seguimos adelante, 1542, en octubre, el gobernador Cristóbal Vaca de Castro despoja al repartimiento original de Melchor Verdugo las guarangas de Chontal, Bambamarca y Pomamarca, que habíamos dicho ya también, las cuales fueron otorgadas estas encomiendas a Hernando de Alvarado. Máxime, esta es muy importante, la división de las guarangas, porque ya no es Melchor Verdugo la tiene dominada, pero ahora viene otro que no tiene tantas encomiendas, es decir, que tiene más facilidad, porque abarca menos terreno y menos gente de controlar, y por supuesto, como tengo menos, tengo que sacar de ese menos para poder vivir yo y pagar los impuestos que me sigue a mí el rey en España, ¿no? Pues bien, todo esto parece indicar que la causa de esta división fue el comportamiento de Melchor Verdugo en Chupas, en la batalla famosa de Diego de Almagro el Mozo, lo que al parecer pues molestó mucho a Baja. Bueno, el caso es que le quitaron la encomienda, ¿no? Es decir, esta encomienda va a ser ahora puesta en manos de Hernando Alvarado, que en 1543 se la dio en encomienda, la recibe de la jurisdicción. Es decir, ya la había pateado, ya la había dominado Melchor Verdugo, pero ahora Hernando Alvarado, que tiene la posibilidad de surgir también de la nada, era un señor que vivía, un español que vivía bien posicionado, bien en el ejército, con una buena posición militar, pero que no tenía lo que es una encomienda. Tiene ahora Bambamarca en sus manos, con más razón que va a meter gente que va en este tiempo a hacer de Chota una ciudad. O sea, claro, se dan los condicionamientos y las situaciones geopolíticas y geomilitares de que Chota, que está dentro de Bambamarca, repetimos una vez más la importancia de Chota, Francisco Tantahuatay, el cacique de Bambamarca, vive en el pueblo de Chota. Chota pertenece a la guaranga de Bambamarca, no al pueblo. Ojo, que no estaba fundado, no nos confundamos, el pueblo de Bambamarca no, la guaranga de Bambamarca, que es una como diríamos, espérate, pues un territorio, para que todo el mundo entienda, un territorio, si hablamos ahora, como un departamentito, no es el departamento Cajamarca tan grande, un departamento que ocurre Chontal, Bambamarca y Pomamarca, pero que forman un territorio rico, un territorio amplio y un territorio que da sus rentas muy importantes, sus impuestos muy importantes. Padre, sí. Para continuar con esta explicación de esta investigación histórica que usted nos hace a través de este seguimiento, este recogimiento de información que pues va de una antigüedad remota y que usted lo ha plasmado en este compendio histórico de Chota, vamos a seguir comentando y cómo vamos a influenciar, entendiendo que este es con nuevas evidencias, un compendio que tiene, digamos, una perspectiva puramente formal, con un lenguaje pues que se puede entender, leer. Nos va a explicar usted seguidamente cómo vamos a proceder y continuando con esta historia de lo que hoy nos habla de la llegada de los españoles en esos años. La época que llegarían a Chota los españoles para residir, es decir, estamos hablando de 1540, 1548. Padre Severiano, todas estas evidencias, esta investigación, pues continúa ese proceso donde usted también refiere, pues, sobre esto ayudaría a seguir profundizando, a seguir tomando en cuenta para tener evidencias bibliográficas que nos ayuden a entender sobre la llegada de los españoles a esta parte del país. Sí, Jaime.
Vamos todavía a relatar a nuestros amigos oyentes de Radio Santa Mónica cómo este momento es crucial y por qué. Miren, 1535 nos vamos atrás, hasta 1540 resulta que las 7 guarangas están en manos de un solo encomendero, las 7 guarangas de Cajamarca, ¿no? Pero resulta que en 1540, esta que es una de las encomiendas más ricas del Perú, la encomienda de Cajamarca, donde está la guaranga de Bambamarca, a la cual pertenece Chota, cuyo inca, vamos a decir, cuyo indio principal, cacique, que está representando a la población original de esa zona, es Francisco Tantahuatay, que vive en Chota, pues de tener 7, que es complicado, aunque tiene muchos medios con su pequeño ejército, Melchor Verdugo, le quitan 3 guarangas, la guaranga de Chondal, Bambamarca y Pomamarca, en 1540. ¿Se la dan a quién? Al capitán Hernando Alvarado, que es un hombre muy importante en Trujillo. Pues bien, esa guaranga, o sea, esas 3 guarangas, Chondal, Bambamarca, Pomamarca, las tiene un tiempo el capitán Hernando Alvarado, otra vez para hacer tanto como ha hecho Melchor Verdugo, de ver los impuestos y de descubrir todo lo que hay que descubrir, si hay minas, si no hay minas, si hay maíz, si no hay maíz, hay agua, si no hay agua, si hay indios importantes y qué riqueza tienen, etcétera, etcétera. Y poner a su vez ya pues gente que esté al mando de los impuestos, primera parte importante de todo este tema, de 1540 pasamos a 1544, donde ahora ya hay otro encomendero, García Holguín, más todavía. O sea, el primero ya se ha llevado lo que ha podido, que es Melchor Verdugo. El segundo ha trabajado y sabe que no tiene el tiempo. ¿Hasta cuándo me darán la encomienda? ¿Cuándo me la quitarán? Porque aunque en sí a veces se le debe esto en perpetuidad, sabíamos que hay leyes de Indias que no es así, que las guarangas se la daban por un cierto tiempo y después se le pasaba a otro, porque todo era del rey, y el rey a través de su virrey hacía y deshacía en concreto en el virreinato de Perú. Pues bien, pasamos, decimos, en 1544 a García Holguín, que ahora es la guaranga de él. Es decir, si ya Melchor Verdugo hemos visto cómo ha sacado riquezas y riquezas, ¿qué no haría también en otro estilo? Porque no era en el fondo tan belicoso y tan perverso como Melchor Verdugo, que realmente pasó a la historia no solamente por su apellido Verdugo, sino por ser un verdugo de la gente que él debía cuidar, más bien la explotó, ¿no? Hernando Alvarado no fue un verdugo, pero también tuvo que sacarse su parte. Y García Holguín. Todo esto ocurre del 40, enseguida, del 40, 44. Y antes ya ha estado Melchor Verdugo. Es decir, se dan las condiciones en estas 3 guarangas para que inmediatamente ya sean, no sé, aunque no sean pueblos, aunque sean pequeñas aldeas, como era Chota, pero que están ya posicionadas por españoles. Y Chota, hemos dicho que dentro de todas esas, las 3 guarangas hay que son muy cerquitas, que son limítrofes, Chondal, Bambamarca y Pomamarca, pues están casi gobernadas siempre por ese recinto que Chota, que es el límite con la provincia de los Guambos o con la encomienda de los Guambos, porque así como Cajamarca es una encomienda hasta Chota, de Chota para allá tenemos la encomienda de los Guambos, con otro encomendero, en este caso con Lorenzo de Ulloa y Rivera, que es otro tipo de llevar encomienda, pero esa encomienda es más pequeña, pues aparte de lo que es Guambos ahora, toda esta parte de lo que es Cutervo también, Santa Cruz, toda esa zona sería la encomienda de este señor de
de Lorenzo de Alvarado, otra encomienda de los guangos, ¿no? Pues bien, vamos poniendo hechos históricos que nos llegan a afirmar. No afirmamos gratuitamente porque se me ha ocurrido a mí, porque yo quiero dar una nota, sino por los acontecimientos históricos que suceden, que están registrados en documentación de Archivo de Indias. Y que tenemos células, reales células del Archivo de Indias, que nos dicen estas cosas y otras cosas. Por ejemplo, cuando pasa la encomienda a Hernando Alvarado, ¿y por qué pasa? Cuando pasa la encomienda a García Holguín, ¿y por qué pasa? ¿Y qué hacen estos hombres? Entonces, eso es fundamental, este paso que se da, que le quitan porque es demasiado la riqueza que tiene ya Melchor Verdugo. Sin embargo, Melchor Verdugo, aunque pierde estas guarangas de su encomienda, estas tres guarangas, Chondal, Bambamarca, Pomamarca, pasan a otro encomendero, él es un pendenciero, es un hombre de juicios. Este tiene juicios hasta decir bastas. Nunca se da por vencido. Pone juicios ante la audiencia real en España, de Lima, en donde sea. Siempre está peleando por su encomienda. Y no solamente está peleando, sino siempre se está recomendando. La Real Célula de Blasco Núñez de Vega, virrey, gobernador de Perú y presidente de la Audiencia de Lima, recomienda a Melchor Verdugo. Fíjate, 1544. Le han quitado la encomienda, pero el mismo virrey, claro, se la come. ¿Quién quita? La autorización viene desde no de Madrid, entonces estaba en Valladolid, ¿no? Pues bien, resulta que le quitan la parte de las guarangas y se la dan a otro, pero él sigue peleando, primero ganándose amigos, ganándose al virrey, y mire usted, aconséjeme, póngame bien ante el rey de España para que me lo dé a mí, porque yo soy un hombre que trabaja mucho por enriquecer a la monarquía española. Todo esto va haciendo Melchor Verdugo, un hombre de muchos pleitos y enemigos que continuamente llegan a los tribunales. Hay informaciones hechas por el doctor Pedro de Rivera, gobernador de Tierra Firme, acerca de lo que hizo en aquella tierra el capitán Melchor Verdugo. En aquella tierra es Perú. Y lo que contra resulta de la muerte de García Holguín. O sea, que resulta que muere García Holguín y le echan la culpa a Melchor Verdugo. García Holguín es 1540, el que tiene la encomienda de Pomamarca, de Bambamarca y de Chondal. Fíjese hasta dónde llega la astucia, la maldad de este hombre y la riqueza que sabe que ha perdiendo Bambamarca, Pomamarca y Chondal. Resulta que le acusan de que esa muerte de Holguín no se debe a una muerte casual, sino que tiene que ver algo Melchor Verdugo. Entonces, las relaciones de los excesos de Melchor Verdugo, que fue aliado desde niño de Gonzalo de Pizarro, después también del hermano pues, de Francisco de Pizarro, cometió gravísimos errores, pleitos y pleitos. Entre ellos, si recordamos, ¿te acuerdas aquel perro que llamaban el Bobo, que lo soltó en la encomienda de Bambamarca, visitando un pueblo de la encomienda, que comió al niño, al hijo del cacique? Lo denunciaron. Bueno, pues eso trae cola, ese juicio no queda ahí. Fue hace muchos años, pero ese juicio está escrito en la audiencia y ese juicio sigue adelante. Sigue adelante. Entonces ya este hombre tiene juicios hasta que se muera. Hasta el día de morir, ya en 1567, va teniendo juicios. Bien, seguimos adelante, ¿no? En 1546, dos informaciones hechas por el doctor Rivas, estábamos hablando ahora, hizo de aquella tierra, pues habla de que esto de García Holguín tiene que ver Melchor Verdugo. 1546 también hay una relación de los excesos, aliados, son excesos que lo voy a comentar en un documento, porque habíamos dicho, esto lo está inventando, yo no me invento nada, está escrito. Nicolás de Aramburu, dice, y Andrés de Areiza pidieron en Consejo de Indias
Melchor Verdugo diciendo que con ambición, codicia y socorro, que un don Pedro Cabrera estaba en nombre de Dios con gente y que era de la parte de Gonzalo Pizarro en una noche del mes de junio. El dicho Melchor Verdugo entró en la unidad del nombre de Dios, era un pueblo en Panamá, con admirada intención, llevando consigo hombres y estando esto, etc. Puso fuego a las casas de dicho Nicolás Aramburu, Andrés Areiza, que estaban llenas de mercadería y quemaron todas con las dichas mercaderías y con hombres que están hechos y hechos. ¿De qué lo están acusando? De crimen y de quemar la mercadería de un enemigo de encomiendas, ¿no? Melchor Verdugo entró pues con esta gente para hacer daño. Melchor Verdugo puso fuego a estas casas. Melchor Verdugo sigue ahora un juicio penal, y piden que sea condenado en el valor de ellas, de las mercaderías que ha quemado, y Melchor Verdugo tiene negada esta demanda y están estos pleitos al presente en este tiempo. Ya para el 43 tiene pleitos muy grandes. Ya está alejado de la encomienda, ya no nos importa tanto, pero para que tuvo la encomienda marca. Bien. Claro. Seguimos. Sí, dime. En esa cronología que están llevando, padre, en el sentido, ¿cómo podemos entender sobre la llegada de los españoles a Chota y cómo estaba conformada esta zona y a dónde pertenecíamos? Y aquí estos documentos que usted hace referencia, que está ahí, de estos acontecimientos históricos, pues de cómo lo entiende, es decir, vamos teniendo otra tesis, otra historia de lo que habíamos tenido, pues comúnmente, padre. Bueno, seguimos dentro de... Nosotros queremos llegar que entre 1540 y 1548 ya Chota es un pueblo español, porque tiene una importancia en el gobierno de los impuestos. Ya. Estamos, ahí vamos. Va ahí, porque eso es, los documentos van ahí, no porque me empeñe yo en hacer de Chota la capital de Perú, sino que hay documentos que dicen que Chota pues vive el cacique principal, es muy importante, que de la Guaranga de Bambamarca, de todo un territorio grande, espacioso, pues que va hasta las minas que ahora ya conocemos que eran antes las minas de Chota, que son las minas de Hualgayoc, hasta ahí, hasta esa zona, llegaba esta Guaranga, toda esa zona y más allá. Y lo que es después todos los santos de Yaucán, todo eso pertenece a la encomienda de Bambamarca, y Chota pertenece a la encomienda. Es un territorio amplio, es un territorio rico que tiene minas, etcétera, etcétera. Es un territorio importante donde, ¿por qué lo dividen? ¿Por qué se dividen Chondal, Bambamarca y Pomamarca? Porque hay una riqueza ahí especial que merece otro trato, que tienen que estar más pendiente no de las 7 guarangas, sino de 3 guarangas. Es decir, si esa zona es importante por la riqueza que existe en ella y está en la mirada de los españoles, y este territorio no solamente han pasado 1, sino han pasado 3 encomenderos en poquísimo tiempo, vemos la importancia geopolítica, geoeconómica que tiene Chota. Y decimos que no esperemos a 1552. En este tiempo ya se están dando las condiciones para que Chota tenga gente española, no 1, ni 2, ni 3, sino un grupo considerable, que entre ellos el que rige los impuestos, que tiene que tener una casa. Ya se va formando lo que decimos el damero de Pizarro, ¿no? Que llaman de Lima, ¿no? Nosotros diríamos el damero de Chota, ¿no? La plaza de armas, con el que representa al encomendero, el cacique principal, la iglesia, la cárcel, el cacique indígena que vive también en la calle principal, que es Francisco Tanteguatay, etcétera, etcétera. Pequeñas casitas, 8 citas, lo que quieran ustedes, pero ya hay una población española también. Y ya van trazando, aunque sean de adobe, ya van trazando las casas por la plaza principal, que han dejado bien, una plaza amplia, y las calles bien trazaditas en línea recta, ¿no? Como
como un damero de ajedrez. Bien, eso es lo que vamos queriendo decir, ¿no? Que este tiempo es tan movido políticamente en cuanto a los impuestos, en cuanto a quién manda en la guaranga de Bambamarca, que se dan las condiciones para que ya haya una población española considerable y por tanto ya haya sido establecido Chota como un pequeño pueblo español, porque están los principales que cobraban los impuestos, ¿no? Y decimos siempre que el centro neurálgico del cobro de los impuestos siempre sería Chota, siempre ha estado considerado Chota, ¿no? Ya desde el principio, era al comienzo, porque era el final de la provincia de Caxamarca frente a la otra provincia rival, la provincia de los Guambos, ¿no? Y en este tiempo de las encomiendas, del encomendero, primero de Melchor Verdugo, después de Hernando Alvarado y finalmente de García Holguín, frente al encomendero de los Guambos, que es Lorenzo Ulloa de Ulloa y Rivera, ¿no? Eso es lo que estamos. O sea, porque hay un movimiento fuerte, porque hay una riqueza muy fuerte, porque no es casualidad que de siete guarangas la división sea distinta. ¿Por qué son 4 y 3? Porque estas 3 tienen tanta riqueza como las otras 4, ¿entiendes? O sea, las cosas se tienen conforme lo que valen. No es cantidad, sino es cualidad. Y estas 3 guarangas son equivalentes económicamente a las otras 4. Eso es hablando en castellano, ¿no? Para que todo el mundo entienda. ¿Y por qué ahora un encomendero lleva 4 y son suficientes y otro encomendero lleva 3 y también son suficientes? Pero lo importante para el Imperio Español es que sigan creciendo los impuestos y que sigan extendiéndose para dominar hasta el último reto. Ahí va. Hay que, cuando eso lo habíamos visto en todas las conquistas de la historia, no de ahora, el Imperio Romano, el Imperio Griego, etcétera, etcétera, el Imperio de Carlomagno, los imperios, o después de la conquista de Perú, ¿no? Las guerras que ha habido, pues, por ejemplo, de Francia, cómo va conquistando Europa, o de Rusia, etcétera, etcétera, los diversos imperios que ha habido en las civilizaciones, ¿no? Van conquistando unos a otros. Claro. Lo interesante, lo que usted nos trae aquí a la historia de la importancia que tenía Chota, porque era considerado ya en los impuestos, estaba considerada, pero también de la magnitud de la geopolítica y la geoeconómica, ¿no? De esos años, es decir, cómo iba tomando importancia y los procesos creo que aún han seguido en ese mismo camino, ¿verdad? Por la riqueza. Padre. Bueno, vamos a 11 de la mañana con 17 minutos. Tantas torres. Padre, si nos está escuchando. Bien, vamos a la pausa y regresamos aquí para seguir ya en la parte final de Conexión Directa. Padre, conversando precisamente y sobre todo nos viene narrando todo este proceso de la época en que llegarían los españoles a Chota. Y nos ha hablado, pues ya, donde hasta Chota estaba considerada en los cobros de impuestos. Todo un procedimiento de la importancia que tiene. Padre Severiano. Sí, y Jaime, y te decía que no hace falta ir a documentos de archivo de India. Vamos al mismo Chota. Sabemos que en el mismo Chota hay un gran centro todavía por descubrir, que lo llamo yo el Gran Señor de Chota. Una gran pirámide, un culto al agua, muy cerquita de donde estás tú, muy cerquita, muy cerca, casi a media hora por ahí, o poco menos, o 20 minutos en camioneta. Y ahí tenemos un gran centro que ha habido un gran señor. Si ha habido un gran señor, y que han sacado oro y planchas de oro
a tutiplén, entre ellos esas orejeras que alguna vez te las habré enseñado yo, que las teníamos abajo en el museo, ya las llevó quien me las prestó. Bien, las torres de Chulí, ¿por qué hay torres alrededor de Chota? ¿Por qué hay chulpas importantes alrededor de Chota? ¿Por qué hay en Chota más de 60 centros arqueológicos, todavía no oficiales? Pero conozco personas que con detector de metales las tiene registradas, que algún día, ojalá, no hubiera ocurrido lo que hubo ocurrir y ya en este momento estarían puestas en valor. Pero bueno, tuvimos un mal momento en la historia del año 22, con cambio de gobierno, y se quedó todo enterradito como ha estado enterrado tantos siglos. Pero que algún día, Dios quiera que lo podamos ver, Jaime, tú y yo, y los que nos están escuchando, descubriremos la gran riqueza arqueológica, la gran riqueza de oro, la gran riqueza de potencial económico que existía en tiempo de los incas, en Chota, y que ya en tiempo de los incas, que era la provincia de Caxamarca, era el reducto final frente a los guambos. Padre, y que era... Padre sí, CB. Sí. Permítame, porque le voy a interrumpir porque hay una inquietud de uno de nuestros oyentes para que usted le pueda explicar, sobre todo. Y nos dice textualmente, si el padre afirma que en 1540 vivía el cacique Francisco Tantahuatay en Chota, ¿cómo se explica que el mismo cacique aparece en 1667? Vivió más de 127 años. Eso está sí, señor, en su libro de Fray Severiano, sí, y es lo que está señor. explicando ahora mismo. Sí, señor, sí, señor. Eso a mí, cuando hice el estudio, dije, pero vamos a ver, aquí está Francisco Tantahuatay, y aquí vuelve a estar Francisco, un siglo después. Son descendientes que siguen teniendo Francisco Tantahuatay. Hay documentos que están en 1637, pero que están también en 1540, con el mismo. Se ponían los mismos nombres y el mismo apellido, y se pasaban, y duraba mucho tiempo, de un cacique, el hijo mayor pasaba a ser el cacique. Esa es la explicación que hay. Eso lo vi yo, me asusté, digo, pero no puede ser. Aquí en 1540, 1530 y tantos, Francisco Tantahuatay, la guaranga de Bamamarca, esto es muy bien, fenomenal, y además vive en Chota, fenomenal. Pero ahora resulta que en 1600 y pico también está, efectivamente, son descendientes que siguen siendo los caciques, ¿saben? Era... en el imperio incaico, pues eran monarquías, como una monarquía, se pasaba de hijos a nietos, y eso después lo siguen manteniendo, y los españoles lo van respetando porque saben la consideración que tiene la gente del lugar a su cacique, es realmente la autoridad a la cual respetan, y por eso la gran importancia que tiene el cacique desde el incanato, y la gran importancia que tiene que ser el cacique durante la conquista española, y cómo ellos se siguen pasando como si fueran reyes. Paso a mi hijo, que es el rey ahora, el cacique principal es rey. No lo nombra la comunidad, como ahora. Vamos a ver quién va a ser el teniente o el representante de las rondas. Se nombra, hay democracia. En esa época no había democracia. Era el cacique y era respetado y era amado y además trataba bien a la gente. Solía defender los derechos de la gente. Esa es la respuesta. Y tengo documentos de Francisco Tantahuatay, le puedo mandar, o lo puede ver en el libro de 1540 y de 1630 y tantos y 70 y tantos, etcétera. Hasta bien entrado después desaparece este Francisco, en muchísimas veces. Y uno que vive en Chota y otro que no vive en Chota, y que tiene casa en un lugar y en otro. Todo eso hay en los documentos. Esa es la razón. Los caciques eran como pequeños reyes, y eran tan respetados, tan queridos, tan amados, que el que ponía el nombre era el padre. Cuando ya era muy mayor, decía, bueno, mira, mi hijo ahora es el cacique, le entrego la vara, le entrego el mando. Esa es, Jaime. ¿Me has entendido, Jaime? Sí. ¿Aló?
Claro, y esa es la inquietud, y creo que sí, porque a donde apuntaba de nuestra inquietud que nos decían es que entendía como al parecer que existieron dos con el mismo nombre, ¿verdad? No, existieron muchos más de dos, pero no al mismo tiempo viviendo, sino uno en un siglo, otro en otro, uno un año, otro en otro. Eran descendientes, lo mismo que Tantaleán. Cuando llegamos a Pedro Tantaleán, pero este es hijo de Pedro Tantaleán, otra vez Pedro Tantaleán, encontramos 2 o 3 Pedros Tantaleán también. Pues busca el libro y va igual. Pero vamos a ver, este Pedro Tantaleán es de 1700, es de 1600, es de 1800, como tanto cacique hay aquí. Digo, ¿cómo hay tanto principal, don Pedro Tantaleán? Y de Pedro Tantallatas también hay, que es distinto, que no tiene que ver con Tantaleán. Es un lío de nombres y de apellidos, pero que tiene todo base real y hay documentos. Entonces se cita a Pedro Tantaleán en tal año, mire, aquí está el documento y aquí está la firma. Y hay otro Pedro Tantaleán en otra época, 20, 30, 40 o 50 o 100 años después, y aquí está. Eso es, como ahora, pues hay nombres de Jaime y antes había Jaime. Y a lo mejor Jaime Hidrogo, pues si nos vamos 100 años antes, a lo mejor encontramos Jaime y un Jaime Hidrogo. Pero si no eres tú, es otro. Y a lo mejor no es ni pariente, tuyo. Exacto. En este caso sí, porque era como, ya te digo, como el rey pone a su hijo, el hijo llega a ser rey, después pone al nieto del primer Tantahuatay, etcétera, etcétera. Son cargos como para siempre, hasta que la historia desaparecen en la historia. Sí, pues sí. Es. Qué bien, padre, para ir aclarando sobre todo esto, porque entendemos que la historia, la investigación... Es muy importante, perdón Jaime, es muy importante que los oyentes, cualquier cosita que vean, pero hasta aquí, que eso sí, muy bien, lo felicito a quien ha dado esa inquietud, porque eso va a ocurrir en cantidad de nombres a través de la historia de Chota. Y él no es lo mismo este señor que este otro señor, era hijo de esto, este era nieto de este, etcétera, etcétera. Que lo van a ver en los demás caciques, en los otros caciques el nombre, el apellido se mantiene, a veces el nombre ya le cambia, si hay en algunas partes que le cambia, el apellido no cambia, sigue el mismo, ¿no? En los caciques, en las de En este caso de Bamarca sí ocurre, porque digo, yo me pegué un susto, pero ¿qué pasa aquí? Hasta que, bueno, un documento, otro documento, digo, bueno, este es de 1000 tal, este es de 1540, este es de la... Eso hay que... Y que haya una base histórica, es decir, un documento que te trae el nombre de ese cacique. Y esos documentos existen. Muy bien, pues. Dados. Bien, padre Severiano, sí. Un programa más que nos va comentando sobre la historia, estos procesos históricos que corresponden a nuestra provincia de Chota hoy y que iremos conociendo un poco más gracias a su intervención, a su investigación, que precisamente está en el compendio histórico, pero es bueno decirle desde ese lado y que como que vamos también aprendiendo, ¿no? Aprendiendo, encontrando nuevos datos que son interesantes cuando se necesite llevar adelante otros procedimientos de trabajos de investigación que también pueden ayudar mucho en ese contexto. Bien, padre Seve, será hasta nuestro próximo programa. Muy bien, Jaime, feliz tarde a los amigos de Radio Santa Mónica, feliz día para ustedes. Muchas gracias, igual manera para usted desde Santa Mónica Radio. Un abrazo. Terminamos así nuestro programa ya al ritmo de la mañana, nuestro magazine. Gracias a todos ustedes, Dios mediante será hasta mañana. Buenos días. Amante de la historia y la religión. Nuestros programas te llevarán en un viaje a través del tiempo y las creencias, explorando las culturas y la religión en conexión directa. Descubre el pasado con Fray Severiano de Cáceres.